Bueno, pues vamos a comenzar con una pequeña introducción al tema de física nuclear y en este tema pues vamos a hablar o vamos a ver el núcleo atómico, vamos a ver lo que es el número atómico que se representa por Z, vamos a ver lo que es el número másico que se representa por A y después vamos a ver lo que son isótopos. Empezamos recordando el modelo de Rutherford que me decía que el átomo tenía dos partes, la corteza y el núcleo. En la corteza están los electrones dando vueltas y en el núcleo están los protones y neutrones. Acordaros que los electrones tenían carga negativa y los protones tenían carga positiva y los neutrones no tenían carga. Es importante que sepáis que el número de nucleones es la suma de los protones y los neutrones. Luego, si me piden que calcule el número de nucleones del núcleo, pues cojo el número de protones y el número de neutrones y lo sumo. Para hacer una idea del tamaño del núcleo en el átomo, pues siempre os hago el símil de que si el átomo fuera un campo de fútbol, pues un hueso de aceituna colocado en su centro sería el núcleo, para que os hagáis una idea del tamaño tan chico que tiene el núcleo comparado con el átomo. Campo de fútbol, átomo, un hueso de aceituna colocado en su centro sería el núcleo. Y ahora, para que os hagáis también una idea de cómo es la carga y la masa de las partículas, pues quiero que sepáis o que os fijéis en esta tabla y veáis que la carga del protón y el electrón es la misma, solo que la del protón, como hemos dicho, tiene carga positiva y el electrón carga negativa. Y en cuanto a la masa, aquí las tenéis en kilogramos, pero vamos a ver o vamos a fijarnos en la masa en UMAS, que UMAS es unidad de masa atómica. Como los átomos o los núcleos son muy chiquitillos, pues utilizamos en vez de kilogramos UMA, que es una unidad de masa mucho más pequeña. De hecho, fijaros, si nos fijamos en la masa del protón y del neutrón en UMA, vemos que es muy parecida, en cambio el electrón es mucho más chico, es 2000 veces más chico que el protón y el neutrón. Fijaros que como la equivalencia de las masas en UMA y en kilogramos. Fijaros que la masa del electrón, que es la más chica, es del orden de 10 elevado a menos 31 kilogramos, luego chiquitísima, 0,00310. O sea, un número muy pequeño en kilogramos. Quiero que sepáis también, o es importante, que una UMA en kilogramos equivale a 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos y que los átomos, o en este caso el núcleo, se representa con una X que representa el elemento, el número atómico abajo y el número másico arriba, o también el símbolo del elemento, un guión, y el número másico es el número de nucleones, acordaros. Bueno, el Z, acordaros que es el número atómico, representa el número de protones del núcleo y también va a representar la carga del núcleo, porque los protones tienen carga positiva y como los neutrones no tienen carga, pues el Z me va a indicar la carga que tiene ese núcleo. Si tiene 8 protones, pues va a tener carga más 8. Y el número másico, recordaros que se representa por la letra A y me indica el número de protones más el número de neutrones. Luego, el número másico me va a indicar el número de nucleones de ese núcleo o de ese átomo. Y por último, si me piden que calcule el número de neutrones, pues como yo sé que la A es la suma de los protones más los neutrones y el número de protones acabamos de decir que es la Z, pues cambio número de protones por Z y me queda que la A es igual a Z más el número de neutrones. Y despejamos el número de neutrones, la Z que está sumando pasa a ir restando. Y me queda que el número de neutrones es A menos Z. Y ya por último, quiero que tengáis muy claro el concepto de isótopo, que los isótopos son átomos de un mismo elemento, ¿vale? Todos son hidrógenos, pero tienen igual Z. ¿Por qué? Porque, se me ha olvidado deciros antes de seguir, que el número atómico es el DNI del elemento. No puede haber dos elementos con el mismo número atómico porque es lo que identifica a cada elemento. Luego, al definir los isótopos, podemos definirlos como átomos de un mismo elemento que tienen igual Z, lo he visto aquí, ¿por qué? Porque todos son hidrógenos y los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero tienen distinto A. ¿Por qué? Porque fijaros, también se pueden definir los isótopos como átomos de un mismo elemento que tienen igual número de protones y electrones. Claro, si el Z representa el número de protones y cuando el átomo es neutro también el número de electrones y todos tienen el mismo Z, pues todos van a tener un protón y un electrón, un protón y un electrón y un protón y un electrón, porque los tres tienen el mismo Z. Pero como tienen distinto A, pues van a tener distinto número de neutrones. Y como acordaros que los neutrones hemos visto que se calculaban como A menos Z, pues 1 menos 1. Este no va a tener neutrones, este 2 menos 1, este va a tener un neutrón y este 3 menos 1, este va a tener dos neutrones. Luego, una característica importante del núcleo de los isótopos es que la masa del núcleo va a ser distinta porque el número de nucleones o el número de neutrones va a ser diferente, ¿vale? Si
esto y esto es lo que tiene el núcleo, pues aquí solo tengo la masa de un protón, aquí va a ser la masa de un protón más un neutrón y aquí va a ser la masa del núcleo, la masa de un protón más 2 neutrones. Y ya por último, la definición de núcleo, de núclido, quiero que sepáis que un núclido es un conjunto de átomos todo igual entre sí, es decir, que son un conjunto de átomos del mismo isótopo. Es importante que no confundáis o que tengáis claro el concepto de núcleo, nucleón y núcleo. Núcleo es la parte central del átomo, donde están los protones y neutrones. Nucleón es el número de partículas del núcleo, o sea, la suma de los protones y neutrones. Y núclido es un conjunto de átomos del mismo isótopo.